emociones se derivan los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué es el sentimiento? Sentimiento están estrechamente relacionados con las emociones, pero mientras que las emociones son respuestas fisiológicas y psicológicas automáticas a determinados estímulos, los sentimientos son las experiencias subjetivas y conscientes de esas emociones. O sea, es cuando ya las proceso. Cuando yo proceso las emociones y las hago conscientes y me apropio de ellas, entonces ya son sentimientos. Vamos a tratar de explicar esto. Los sentimientos positivos. El amor. El amor es un sentimiento positivo, que quiero hacer el bien a los demás, y el negativo sería el odio, que quiero hacer el daño a los demás. Otro sentimiento positivo es el aprecio, y el otro, el negativo, es el desprecio. Otro es el perdón, el otro es el rencor. El positivo es la ternura, el negativo sería la crueldad. El positivo es la felicidad, el negativo es el sufrimiento. El positivo es la paz, el negativo es la angustia. ¿Sí? Entonces, tenemos sentimientos que son positivos y negativos. Todos tenemos sentimientos positivos y negativos. Nadie puede decir, yo nunca he odiado a nadie. Pues no. O sea, pero si persiste ese odio, entonces se vuelve patológico. El amor es fundamental y nunca despreciar a nadie. Todos hemos despreciado a algunas personas, pero tenemos que, si nos quedamos en ese desprecio, nos amolamos. Si no perdonamos, nos quedamos con el rencor y eso es terrible, ¿sí? Y bueno, y la ternura y la crueldad se explican por sí mismos, ¿no? Y bueno, ya, nos vamos a la siguiente. Ya vimos lo de la voluntad. Bueno, luego tenemos el instinto. ¿Qué es el instinto? El instinto es una conducta animal innata, estereotipada y específica que se desencadena ante cierto tipo de estímulos externos o intraorgánicos y se continúa hasta su consumación, incluso en ausencia de la estimulación que la provocó. Posee un carácter de supervivencia para la especie y para el individuo que la ejecuta. Entonces, los animales actúan por instinto, a nadie les enseñó nada, ya está en sus genes. Un gato se comporta como gato, un perro se comporta como perro, un chango se comporta como chango. Los seres humanos nos comportamos como humanos, sí, pero a veces queremos comportarnos como animales. O sea, vamos, es el único ser que puede ir contra su propio instinto. Algunos animales también, cuando los educamos, o sea, se les enseña, a base de castigos y de golpes o de placeres, los obligamos a actuar como lo que no son. Eso es muy, muy feo, ¿no? Ciertos animales perros que se comportan como gallinas, ¿sí? Etcétera. Es muy feo. Bueno, ¿qué es la intuición? La facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Es una capacidad maravillosa. O sea, doy respuestas inmediatas ante problemas. No siempre las más efectivas, pero es respuesta racional inmediata. Inmediata ante los problemas que se presentan, ante las situaciones que se presentan, o ante las oportunidades que se presentan también. Y esto es parte mucho de los genios. Ahora, la intuición después hay que razonarla, hay que pensarla, hay que meditarla. Pero el origen de esa chispa que me viene es maravillosa, ¿no? Sí, voy a poner pausa tantito, espérame. Entonces, la intuición es propia de gente genial, ¿no? De mucha intuición. La deficiencia es dificultad para encontrar soluciones de manera oportuna. La gente se ahoga en vasos de agua, no encuentran soluciones rápidas ante las situaciones difíciles, ¿no? Se ahoga muy fácilmente en vasos de agua. Bueno, vamos a entrar con la memoria. La memoria es el proceso de almacenamiento para luego recordar esta información. Hay diferentes tipos de memoria. La memoria de corto plazo, que almacena información por unos pocos segundos o minutos. La memoria de largo plazo la almacena por un periodo más largo de tiempo. Hay que perder que los animales tienen memoria y tienen muy buena memoria algunos animales. La pérdida de memoria se llama amnesia. Pierdo, ya no me acuerdo de nada. Puede ser por una cuestión psicológica o por un golpe o por una lesión cerebral. Y la pérdida de corto plazo
generalmente se da en el Alzheimer y en la demencia senil. También el fumar marihuana provoca pérdida de memoria a corto plazo, pero se puede recuperar. Esa no es parcial. En el Alzheimer y en la demencia, no. La marihuana se pierde la memoria a corto plazo de manera temporal. Debe de haber otras Estoy, drogas que hacen perder la memoria, ¿no? claro, por Supongo. supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué es el entendimiento? Potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ella conoce. Es capacidad de análisis, o sea, y de síntesis. O sea, lo que hago con entendimiento es entender las cosas. Un animal no tiene capacidad de entender. Puede memorizar cosas, pero no va a entender. O sea, ver las cosas en minucia. La deficiencia se llama debilidad mental. El idiota o la idosia es la capacidad de menos de 30%. La imbecilidad es entre el 30 y 80%. El exceso de entendimiento nos da la genialidad, que es arriba del 140%, ¿no? ¿Sí? Hasta 160. Hay genios casi hasta 180. Perdón, Compre ese porcentaje, a ver, es que no te entendí. A ver, el porcentaje normal es de 100 a 120. 120, ¿Porcentaje digamos, es normal una persona de qué? normal, de ¿De qué? inteligencia, de entendimiento, de En, entendimiento, ¿pero en qué de lo inteligencia. miden? ¿Cómo lo miden? La capacidad de resolver problemas, de conocer, Hay una prueba, ¿no? de relacionar cosas. Pero se llama IQ, ¿no? ¿O cómo? Bueno, ahora la prueba le llaman IQ, y coeficiente intelectual, Ah, ¿sí? ok. ¿Sí? Hay muchas pruebas de IQ. Tiene que estar basada en tu cultura, porque si te hace pregunta cosas en otro idioma, pues no vas a entender nada, por supuesto, ¿no? Obvio, ¿Sí? obvio. No somos inteligentes para todo. Hay gente que es muy inteligente para matemáticas, o hay gente que es muy inteligente para las ciencias sociales. Por ejemplo, tú, que eres historiadora, historia del arte. Hay gente que es muy inteligente para el arte, hay gente que es muy inteligente para la ciencia, hay gente que es muy inteligente para pues, la filosofía, ¿no? ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de inteligencia. Claro. Inteligencia total, ahí la tiene. Que sea inteligente para todo es muy difícil, ¿no? Ah, ok. Pero en Entonces, general, ¿a eso se refiere el IQ normalmente? ¿A inteligencia en aspectos específicos? en general. Si tú quieres encontrar las maneras específicas, puede ser una inteligencia específica de cada cuestión. Pero, por Es, ejemplo, y cuando encontramos a la gente, o sea, que tiene síndromes de Down y ese tipo de ellos cosas, tienen deficiencia, debilidad mental en todos los entendimientos generalmente. No en emociones, no estoy hablando de sentimientos de emociones, es deficiencia mental, debilidad mental. Ellos tienen entre 30 y 80% de entendimiento. No llegan al 100, no entienden todo. Entienden algo, pero no todo. Entienden más que los animales, porque los animales no entienden nada. Una persona imbécil, o sea, que sí se llama deficiente mental, tiene entre 30 y 80% y entiende cosas. Y entiende muchas cosas, pero no va a ser un genio, pues obviamente. oye, ¿Sí? pero imbécil no es una grosería. Se ha tomado como, o sea, el término médico era idiota e imbécil, pero como se tomó como grosería, entonces se decidió cambiarlo a deficiencia intelectual, ¿sí? Ah, ok, ya. ¿Sí? Pero pues, era una descripción médica que quería Ok. decir esto, ¿sí? Ahora, si yo le digo, eres un idiota, no es que sea un idiota, es que se comporta como idiota. Pero Cuando yo viene quiero, de la, o sea, así era en la medicina. así es la medicina. O sea, si yo le digo a alguien, oye, es un imbécil, quiere decir que no es que sea un imbécil, es que se comporta como imbécil. A un retrasado mental no le va a decir que es un imbécil, eso es obvio, ¿sí? ¿Está claro? Y si alguien lo hace, lo está haciendo bullying o está abusando de esa persona, es incorrecto, ¿no? Yo he trabajado, y tú también trabajaste con personas con debilidad mental, con deficiencia mental. Sí, sí, sí. Hay que respetarlos muchísimo, entendían cosas y además eran muy sensibles, sabían cuando alguien los estaba humillando y ofendiendo, Ujú, ¿no? ujú, A veces no entendían por qué, pero se sentían muy mal, ¿sí? ujú. Ok. Tú tienes ese don de haber trabajado muy bien cuando estuvimos en Celamex trabajando con personas con deficiencia intelectual, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, hay gente que tiene una generalidad en matemáticas enorme y otros que tienen en filosofía o etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Otros en ciencia. Muy bien. Comprensión.
Entiendo y comprendo. ¿Qué es la facultad de capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas? Capacidad de síntesis, de juntar todo, de regularizar todo. Entonces, entiendo y comprendo. Finalmente, la deficiencia de comprender da simplicidad o complicación y el exceso, capacidad de juicio superior. Bueno, ¿qué es aprender? Apropiarse de las cosas. Aprender viene de cuando yo tomo algo en mi mano, ¿sí? Esto es aprender, ¿sí? Aprendo las cosas. Pero cuando las hago de manera intelectual, quiere decir que me apropio el conocimiento y es capacidad de transformarlo. Lo puedo transformar. Bueno, pasamos ahora sí al meollo. ¿Qué es una enfermedad mental? ¿Qué es una enfermedad mental? Esto es un problema porque el mundo moderno está tratando de quitar, de que no exista este concepto. ¿Por qué? Porque para los poderosos es muy fácil dominar y controlar a los enfermos mentales y manipularlos. ¿Qué es una enfermedad mental? Son afecciones que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento de una persona. Estas afecciones pueden ser graves o leves y pueden impactar la capacidad de relacionarse con los demás y su función diaria, ¿no? O sea, nos afectan muchísimo. ¿Cuáles son las principales enfermedades mentales? La principal enfermedad mental es la neurosis. Hay tantos neuróticos caminando por el mundo, que es bárbaro. Y van trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, depresión, trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo, trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad, lo que decíamos de que me siento en otro cuerpo o soy otra persona, trastornos de estrés o postraumático, trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Hay otras enfermedades que es la psicosis, ¿sí? Y las adicciones son enfermedades mentales. Estas son enfermedades mentales.